hace. Es verdad que Él está fortaleciendo nuestro hombre interior, que está conectado con nuestros pensamientos, y en esos pensamientos hay una unidad del espíritu que comporta todo el cuerpo. No entiendo todo lo que estoy escribiendo, pero es maravilloso. El hombre nuevo está conectado con esto de la unidad del espíritu. Por tanto, de alguna manera, ese Cristo que se está formando en nosotros tiene siempre continuamente la familia, tiene siempre continuamente ese cuerpo, ¿no? Somos todos un cuerpo. Y ahí, no sé si os acordáis, si habéis leído uno de los artículos que escribí, cada uno tiene que guardarlo, tiene que evitar cualquier raíz de amargura, tiene que evitar cualquier conflicto mental para guardarla, esa unidad, ¿no? Y de esa forma, siempre gobernado por esa humildad mental y mansedumbre, lo cual ciertamente nos hace tener muchas menos amarguras cuando pasamos por este valle de lágrimas que estamos, ¿no? De manera que todo esto está conformándose de una manera maravillosa y con cosas muy prácticas, con cosas que son el andar. Estamos realmente viendo lo que es el andar. Pero es genial. Después también en ese mismo artículo decía, igual que hay una humildad y mansedumbre mental, también hay una falsa. Esa la leí también, me pareció magnífico como lo explica Welch, lo de la humildad falsa, maravillosa. Es verdad, es el no gustes, no toques, no manosees y no hagas esto, no hagas lo otro. Eso es una señal de esta humildad falsa, ¿no? Que está muy difundida en todas partes. Y entonces ponen los ejemplos de Pablo, cómo tenía toda la autoridad. Sin embargo, él rogaba a los hermanos. Él era realmente, no solo él, sino todos los ejemplos que pone Charles Wells, ¿no? De Moisés, era el hombre más manso que había en la tierra. Y luego el ejemplo máximo de nuestro Señor, cómo se rebajó hasta lo más bajo. De manera que todo esto nos lleva a ver el retrato del Cristo que llevamos dentro y cómo vamos siendo transformados en el hombre interior, porque yo había veces que exactamente, o sea, no hacía, confundía qué es el interior, qué es Cristo, no soy, mis pensamientos no son, no, ahora estoy bien consciente de que el hombre interior es el que está conectado y tengo más propensión a, como dice la palabra, Cristo habite en vosotros. ¿Cómo? La palabra de Cristo habite en vosotros. De manera que son cosas muy prácticas y muy sencillas, además. Muy sencillas. No es que esto mude las cosas todas ni nada, ¿no? Sino que ciertamente nos producen un consuelo, que es lo que estamos todos buscando y es lo que Dios quiere que tengamos en nuestro día a día. Así es. Maravilloso. Esos estudios están siendo, hay una luz nueva igual, o sea, muy profunda que hay que poco a poco irla hilando, poco a poco irla entendiendo, aclarando, porque yo veo más, o sea, más profundo todavía. O sea, yo siento que nos falta ver más allá y Dios nos está llevando a ver eso más allá. O sea, nos toca es como irlo viendo poco a poco, como dejando los rudimentos atrás un poco y viendo a ver qué más nos está mostrando Dios en cuanto a nuestra posición, porque es que nuestra posición es única. Por ende, eso que tú estás hablando de ese hombre interior y esa fuerza hacia ese hombre interior, yo siento que hay algo más allá que nosotros como cuerpo único de Cristo, donde Él es la cabeza, hay algo ahí
que pues ya le estaba hablando a Amparito ahorita antes de que tú entraras, pues para que revisemos ese estudio bien de la mente, del corazón, Sí, eh, sí. un poco Pero, más detallado, ¿sí? y básicamente lo que él dice, o sea, entre la diferencia de estas dos humildades, una que es la que nos pide Dios, nos pide porque sabe que es lo bueno para nosotros, y la falsa es que una se aferra de Cristo. Una se aferra de Cristo, es como tú dices, Él ha sido puesto por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ujú. De manera que aquí podemos estar muy bien aferrados y van a salir todas las cosas auténticas de Él, de su naturaleza. Así es. Oh, eso es, eso es. Y la otra es esa, la que se basa en no hagas esto, no hagas lo otro, no Es en el pruebes. ego, en el ego, en el yo. Sí, sí, Eso lo vamos a ver un efectivamente. poquito hoy. Sí, o sea, hay una cuestión que es preciosa, es Sí, sencilla, pero sobre todo lo podemos reducir, lo podemos limitar a asidos de la cabeza, arraigados y cimentados en amor ujú, con tu cabeza. Y ahí Él es el que nos está mostrando esa humildad y sí, mansedumbre que no tiene nada que ver con leyes, ni tiene que ver nada con, literalmente con nada. sí. Así es, Juan. Me encanta porque además que ahorita, por ejemplo, revisando los artículos que Welsh, yo no sé, yo me imagino, supongo, no sé, pero yo me imagino que el primero hizo el libro que estamos estudiando, que es En los lugares celestiales, y creería que después hizo estos artículos. Creería, yo no tengo ni idea cómo han sido los tiempos, pero claro, cuando tú los llevas en paralelo, ambos, uff, ahora se entiende más el libro gordo, el de los lugares celestiales. Hay más luz cuando lees estos artículos, pues lo otro se alumbra aún más. Entonces ha sido maravilloso. Bueno, vamos a arrancar entonces. Uy, es maravilloso todo lo que estamos viendo. Bienvenidos esta noche a esta maravillosa reunión donde precede Dios, donde es el Espíritu que está en nosotros, quien es Dios mismo en Cristo, donde estamos unidos en este cuerpo a través de sus coyunturas, que son como las carreteras por donde se hace toda la edificación del cuerpo. Bueno, Padre, en esta noche yo te quiero dar gracias, amado Dios, primeramente por tu presencia, porque eres tú quien estás en medio de nosotros. Eres tú, amadísimo Dios, quien nos has amado antes de la fundación del mundo, que nos has escogido y estamos aquí ahora en este tiempo presente, eh, después de 2000 años, 2025, estamos aquí sentados sabiendo esta verdad que es vigente durante el tiempo en que efectivamente Israel cerró la puerta hace 2000 años, Padre. Así que yo te doy gracias en esta noche porque somos escogidos nosotros ahora los que estamos acá desde antes de la fundación del mundo, que estamos investidos de Cristo, que tenemos la unidad del Espíritu Santo, que tenemos todas las riquezas de Cristo, su profundidad, su altura, su anchura, su amor, para estar así en la plenitud tuya, Señor, y que podamos en este tiempo aquí ahora poder probar tu verdad profunda, Padre. Y esto es lo más hermoso y grande que puede tener un ser humano sobre la tierra. Tú te gozas, tú te haces fiesta, Padre, cuando uno de estos hombres sobre la tierra te voltea a mirar y hace que tú, a través de Cristo, gobierne nuestra vida, Padre. Así que te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias en esta noche junto con mis hermanos para que seas tú, Padre, quien
Seas seas quien llene, Padre, este alimento que vamos a tomar esta noche, que nos fortalezca en ese hombre interior y que sea para tu gloria y para tu honra, Padre, para que podamos dar fruto, para que tú produzcas en nosotros el querer como el hacer y podamos tener la paz, el gozo, la tranquilidad y el sosiego que solamente tú puedes dar, Dios mío. Así que dejo esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien más quiere orar? Sí, Sarita. Bueno, amado Padre, unida a esta oración, Dios, recordar muy importante que tú eres, has sido y serás nuestro gran amor, que con toda humildad llegamos a ti, Padre, eh, para pedirte, para darte gracias, para alabarte por todas las cosas que has hecho por nuestras vidas, por la manera en que nos has amado, por la manera en que siempre has estado con nosotros, eh, cuidándonos y bendiciéndonos a cada paso a través de los años. Gracias porque tú no cambias, eres siempre ese Padre bueno, justo, ese Dios que tienes el control sobre todas las cosas. Y gracias porque nos pides siempre que seamos esos niños, que tengamos ese gozo, esa paz en el corazón, que sepamos que siempre tenemos un Dios en los cielos que lo ve todo y que asimismo nos puedes regalar las soluciones para nuestras situaciones. Gracias porque tú estás ahí en cualquier momento, en cualquier tiempo, siempre bendiciéndonos, abriéndonos o cerrándonos puertas, Padre. Gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo nosotros tenemos un propósito de vida. Hemos entendido que no nos debemos ascribir sus logros, sino que debemos sencillamente darle ese puesto de mediador que tú le diste. Y gracias porque nuestra vida es una vida nueva, Padre, una vida sencilla, es una vida en obediencia, con amor, con tranquilidad, siempre sabiendo que tú llevas las riendas y que el yugo que has puesto con nosotros en el Señor Jesucristo es un yugo liviano y tranquilo. Así que te damos gracias por todas estas cosas, por saber que pertenecemos todos a un cuerpo, que tenemos una medida y que es la medida en Cristo Jesús. Te amamos, te alabamos con todo nuestro corazón y te pido, Padre, que esta noche nuestra reunión sea de gran bendición, que podamos oír y llevar a lo profundo del corazón y quedarnos con la mejor parte que es Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén. Muchas gracias, Amparito. Okay. Bueno, muy bien, vamos a arrancar entonces. La semana pasada nosotros habíamos estudiado el amor de Dios. Esta es la diapositiva de la semana pasada. La vamos a resumir un poco. ¿Ahí me están escuchando en la presentación? Sí, nenita. Sí, señora. Sí, señora. Es importante que yo sepa. Muy bien. Entonces, el resumen, la semana pasada vimos el gran amor de Dios, que por su gran amor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice, somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para conocer el amor de Cristo. Eso está en Efesios 3, 16, 19. Y ahí sigue más. Lo que pasa es que estábamos en el contexto del amor. Lo que manifestamos exteriormente es lo que Dios primero ha obrado interiormente en cada uno de nosotros, que luego pasa por las coyunturas de todo el cuerpo de Cristo. Por causa del amor que Dios tuvo para con nosotros, pudimos ser elegidos antes de la fundación del mundo. Este amor persiste a pesar del contratiempo del pecado y de la muerte. Perdura aun cuando los destinados herederos de gloria habían llegado a ser hijos de ira. ¿Se acuerdan que vimos la parte de los hijos de ira? Como todos los demás, amándonos de tal manera
que llegó hasta el extremo de la muerte de cruz en nuestro respaldo. Y además, y esto es muy importante, este amor y rica misericordia son vistos en este pasaje emitidos en vida. Y acá es donde viene esta parte del día de hoy. Y vida de entre los muertos. Él nos vivificó, nos resucitó. Y dice la palabra, y ahora somos, y ahora, esto es en tiempo presente, somos vivificados. Nos dio vida juntamente con. La vida ahora es una muestra en garantía de la gloria futura en los siglos venideros, y juntamente nos resucitó y juntamente nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús por su gran amor y rica misericordia. Y hoy vamos a entrar a ver entonces esto de juntamente. ¿Qué es juntamente? ¿Qué es esto de vivificados ahora? Entonces, vamos a ver los versículos 5 y 6 del capítulo 2 de Efesios, que es, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hay un paréntesis que dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La semana pasada vimos los periodos de tiempo de Efesios 2, y en Efesios 2 es donde están todas esta misma palabra juntamente que está en la parte doctrinal y en la parte dispensacional. Entonces vimos que en Efesios 2, 1, 3 dice, en otro tiempo, andar, mundo, carne. O sea, esto era lo que éramos en otro tiempo, que tiene que ver con el cambio, ¿no? Con el cambio. En otro tiempo, los gentiles en la carne, en el mundo, se compara el A con el A. Después en el B dice, pero Dios, con su misericordia, con su amor, pero ahora cercanos, este es otro tiempo, ahora nos ha hecho cercanos hablando de los gentiles, B con B, y en la parte C dice, nos dio vida juntamente, resucitados juntamente, sentados juntamente, y en la parte C, la última porción del capítulo 2 habla de ciudadanos juntamente, creciendo juntamente y edificados juntamente. Entonces son 6 junturas que están en el capítulo 2 de Efesios. El vivificar, la resurrección y el asentamiento, que esto lo hemos visto hace varias clases, que es el estar sentados juntamente, que ahora van a ser descritos, encuentran su poder y su gloria en el hecho de que sean todos actos juntamente con Cristo. Y no debemos permitirnos ni un solo desliz al hablar de todos estos actos, aparte de esta gran comunión y unidad en gracia con Cristo. Con Cristo. Esta palabra que es la palabra susopoieo, es una palabra de muy rara ocurrencia y que se halla solamente en 2 partes en la escritura, y es en Efesios 2:5 y Colosenses 2:13. En Efesios 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente. Y esta palabra compuesta, solamente como digo, están en estos 2 versículos en toda la escritura con esta composición. Nos dio vida juntamente con Cristo. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esta composición de palabras es exclusiva para la enseñanza del misterio. En todas las demás partes leemos sopoieo, vivificar o dar vida. O sea, esta es la palabra común que aparece en los otros usos.
pero aparece sin la preposición sun, que es juntamente con. Esta gran doctrina se edifica sobre la fundación ya puesta en el más temprano ministerio de Pablo, donde la palabra vivificación se encuentra 7 veces en las epístolas escritas anteriores a Hechos 28. La vida eterna, juntamente con Cristo, es nuestra posesión presente y real, debido a la juntura con el Cristo ascendido y glorificado que tenemos ahora, ¿sí? Es esa juntamente, o sea, todo es con Cristo y estamos ahora en el ascendido y glorificado. Es la vida que tenemos ahora. Abraham, cuando creyó la promesa registrada en Génesis 15, no simplemente creyó a Dios, sino que creyó a Dios, quien vivifica a los muertos. Esta es la fe que justifica. Esta vivificación se relaciona además a la actual y física resurrección, tal como nos lo dice 1 Corintios 15, 22, versículo 36 y 45, que dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El versículo 36 nos dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Si bien la literal y futura resurrección ha de venir a ser un dar vida, el creyente está capacitado por la gracia para anticipar ese día. Y acá es donde está la gran diferencia. O sea, está el secreto, está la perla. Cuando Efesios nos habla de las inescrutables riquezas de Cristo, pues esta es una de esas perlas, que es anticipar ese día. ¿Cómo es esto? Dice, pues el que levantó a Cristo de entre los muertos, también vivificará vuestros cuerpos mortales a causa de su espíritu que mora en vosotros. Y esto es a causa de su espíritu que mora actual y efectivamente en vosotros. A esta misma verdad se refiere también Efesios 1, 19, 20. Cuando en Efesios 1, 19, 20 habla del supereminente poder que operó en Cristo cuando resucitó de entre los muertos, actuando ahora en nosotros los que creemos, ese es el mismo poder que opera en ese cuerpo vivificado mortal. Hemos sido vivificados, hemos sido resucitados para caminar en una vida nueva. El espíritu que en otro tiempo nos daba la energía como hijos de desobediencia fue quitado de nosotros. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, fue quitado de nosotros, pero no hemos quedado sin vida, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. El espíritu de aquel que levantó a Cristo es ahora quien nos da la energía para vivir, el querer y el hacer todas las cosas. Y esto es maravilloso. Esta gran bendición pertenece al Evangelio de la Gracia. La ley jamás habría podido providenciar ni vida ni justicia. Eso está escrito en Gálatas 3:21, que dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si se le pidiese a un cierto número de creyentes que completasen la serie que comienza con crucificados con Cristo, muertos con Cristo, sepultados con Cristo, la mayoría respondería a la última como resucitados con Cristo, omitiendo de ese modo la interviniente y presente bendición que es vivificados con Cristo. Nosotros,
como creyentes de este ministerio, debemos tener tatuado en el corazón las 7 asociaciones que tenemos con Cristo, que son las siguientes. Primero está la cruz, crucificado con Cristo. Este es el pasado reconocido. La muerte, muerto con Cristo. La sepultura, sepultado con Cristo. ¿Sí? El pasado reconocido también tiene que ver con el arrepentimiento o con el reconocer mi hombre natural. O sea, recordemos que nosotros con Cristo en la luz, quien le da fuerza al hombre interior y con lo cual podemos ver nuestra natura caída. Y es acá donde nosotros dejamos todo, en la cruz, en la muerte, en la sepultura. Ese es mi antes, el pecado. Todo ello queda acá. Y nosotros, estas son las asociaciones que tenemos con Cristo. Ahora, el centro D es la presente experiencia, que es vivificado con Cristo, que también tiene 3 partes muy importantes. La primera, la resurrección, que soy resucitado con Cristo. La ascensión, que estoy sentado con Cristo. Y la gloria, que soy manifiesto con Cristo. Este es el futuro anticipado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo, o sea, que Dios, cuando habla de vivificados en el cuerpo mortal, está diciendo que nosotros, cuando reconocemos estas verdades en nosotros o no las adscribimos a nosotros, pues las creemos y ese debe ser nuestra actitud mental. Ya estoy resucitado, ya estoy sentado y ya estoy manifiesto en Cristo. Entonces son los pasos por donde tenemos que pasar, digamos, es recorrer estas asociaciones y siempre quedarnos acá, vivificados con Cristo. Bueno, en los pasajes que ofrecen estos textos encontraremos que en la mayoría de ellos las palabras vida, vivir para Dios o vivir en la carne están vueltos en el contexto. Por ejemplo, yo estoy crucificado con Cristo, escribió el apóstol a los Gálatas, pero estas palabras son inmediatamente seguidas por y no en tanto vivo o ya no vivo yo. ¿Sí? Hay otro ejemplo que es, si es que hemos muerto con Cristo, que se halla en Romanos 6:8, es inmediatamente seguido por creemos que también viviremos con Él. ¿Sí? Las declaraciones en Romanos 6:3-5 dice, vosotros fuisteis bautizados en su muerte, sepultados con Él por el bautismo en la muerte, la semejanza de su muerte, son seguidas por la semejanza de su resurrección. Lo que podemos ver acá es que siempre van a estar lo que dije acá atrás, las asociaciones, siempre van a estar las antes y las después. O sea, me reconozco en la muerte, pero también me conozco en la resurrección, en la vivificación, en la manifestación y en el asentamiento con Cristo. Pablo no dice, y habiendo sido crucificado con Cristo, no obstante, yo sé que mi Redentor vive y en los postreros días yo he de vivir de nuevo en resurrección. Sí, Pablo no lo dice, no dice esto. Pablo dice, y aunque vivo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, esto está en tiempo presente. Ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. De igual modo, en Romanos 6, la futura y literal resurrección se anticipa por un andar en novedad de vida y la semejanza o igualdad de su resurrección,
y somos efectivamente encomendados a reconocernos, de hecho, estando muertos para el pecado, pero vivos para Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. ¿Mm? Bueno, este presente y actual vivificación nos capacita para sacudir el dominio del pecado. Romanos 6:14, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, para deshabilitar el poder del viejo hombre. También está esta vivificación, para deshabilitar el poder del viejo hombre. Romanos 6:19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan que éramos hijos de ira, no? Así, ahora, tiempo presente, no dice en un futuro, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y además nos capacita no solamente para levantarnos y andar en novedad de vida, sino a servir también en novedad de espíritu. Y nos lo dice Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, se me olvidan estas palabras, estas asociaciones que tenemos con Cristo, las tenemos que tener siempre presentes y no quedarnos solamente en las primeras 3. Ya vamos a ver acá una cosa súper chévere. Es esta parte que me encantó. Dice, ya nos hemos referido en Gálatas 2:20, pero debemos ahora volver a referirlo. El apóstol ahí nos dice que aun cuando había sido crucificado con Cristo, no obstante, él vive. Está claro que Pablo no estaba literal y físicamente crucificado con Cristo, sino que reconocía haber muerto con él y encomienda al creyente a tomar consigo esta posición también. ¿Sí? Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos. Cuando uno va a investigar esta palabra consideraos, es la palabra reconocer. Consideraos o reconoceos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reconocer es examinar y establecer la identidad de algo o de alguien. Ver con la perspectiva de uno, estar consciente como resultado de la percepción espiritual. Y esto se resume a lo mismo, cuando reconozco la actitud mental que habla también Welsh en los capítulos que está traduciendo Juan, de la humildad y la mansedumbre. Es decir, yo reconozco, o sea, ya no es mi mente, sino es Cristo mi cabeza, reconozco lo que Dios me dice en su escritura. Si Él me dice que Él gobierna en mi mente, si Él me dice que estoy sentada, si Él me dice que lo deje hacer, si Él me dice que Él produce así el querer como el hacer, yo reconozco y establezco esa identidad y es ahí donde mi libre albedrío decide que va a ser así. Este es el único hacer que nosotros tenemos, es decidir por la palabra, porque Cristo sea quien gobierne y alimentemos, por supuesto, nos alimentemos de la mente de Cristo, que es la palabra viva. Ese es reconocer. Pablo vivía por reconocerse tal y como Dios lo reconocía. ¿Sí?
estando firme donde la gracia lo había puesto, sabiendo que en esta posición y en esta posición solamente estaba la vida y la victoria. Entonces, para ponerlo en digamos, en hechos más aquí ahora, o sea, en la experiencia, si la palabra me dice que yo estoy, que esa es mi posición y que yo ya tengo todas las cosas en Cristo, que ya los sufrimientos, que ya todas las cosas negativas o todo lo que el mundo nos quiere hacer saber, etcétera, pues ya están en la cruz, ya están enterradas, ya están crucificadas, están allá, muertas allá. Y yo entonces me subo a la posición que me ha dado Dios, que me escogió antes de la fundación del mundo. Entonces yo ya me tengo que subir al estándar, ¿sí? Eso es el reconocer, básicamente el apropiarme aquí en este cuerpo mortal, apropiarme de esto futuro, pero que me lo puedo apropiar ahora. Eso es lo que nos está explicando un poco Welch. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Cómo es esto? Si tomamos el pasaje de manera extrema, significaría que Pablo, como Pablo en sí, había sido anulado, que había de hecho dejado de existir. Si fuese eso lo que enseña, entonces Pablo no habría sido salvo, habría sido destruido. Pablo no podría de esa manera aguardar mirando enfrente a la corona de justicia, pues no habría guardado la fe o acabado su carrera. Cristo habría tomado su lugar y Pablo no contaba para nada como individuo, si lo tomamos literalmente, ¿verdad? Como que desaparece mi identidad. Y acá entonces me encanta porque Welch habla de la palabra ego. El uso de la palabra ego en el versículo es no yo, o el yo, encuentra explicación en Romanos 7 y dice, yo sin ley viví en otro tiempo, el pecado revivió y yo morí, me mató, yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí tenemos un argumento complicado y un doble uso del ego. El ego evidentemente puede ser dominado por el pecado, teniendo su campo base de operaciones en la carne, cuyos límites abarcan tanto los miembros como la carne. Pablo, sin embargo, había sido redimido y él ahora se da cuenta que la batalla que está sucediendo en sus miembros pelea contra la ley de su mente y que con la mente él puede ahora servir a Dios. Él ahora, por así decirlo, al lado con Dios, habla del nuevo hombre como yo mismo, es decir, como gobierna Cristo en mí, pues yo me pongo de lado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, es lo que dice Pablo. Lo que enseña a los Gálatas no es que su cuerpo se encuentre desahuciado o que se haya reducido a la nada, sino que ahora tenía un nuevo amo y maestro. Perdón, un segundo que entró alguien. Ahí ya está. Ahí están viendo la presentación, por favor, me confirman. Sí, Sarita. Gracias. Retomo. Lo que enseña a los Gálatas no es que su cuerpo se encuentre desahuciado o que se haya reducido a la nada, sino que ahora tenía un nuevo amo y maestro, Cristo, tomando ahora el lugar previamente ocupado por el pecado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado
de la ley del pecado y de la muerte. ¿Mm? Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2:16. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Es una pregunta que nos podemos hacer. La palabra de Dios, primero, es viva. Segundo, sabemos que la palabra de Dios es Cristo mismo. Y cuando colocamos la palabra de Dios, cuando la comemos, esa palabra de Dios vivifica y es Cristo mismo, es la mente misma de Cristo. Eso es lo que quiere decir la mente de Cristo. Ya cuando Amparito, que en próximas reuniones, Amparito nos va a compartir un estudio que ella ya lo tiene, sobre todo esto que estamos hablando acá, ella nos lo va a compartir un poco más desmenuzado acerca de la mente, eso que hemos visto hace muchos años, los fonemas, cómo es esa conexión, porque es lindo verlo y eso ya está, solamente que ahora lo que vamos a hacer es coger ese estudio y lo vamos a subir al nivel de lo que estamos viendo ahorita en Efesios, de lo que Dios nos está mostrando en estos estudios de Welsh. Entonces va a ser muy bonito porque tenemos que orarle a Dios para que nos siga mostrando la profundidad, la altura a donde Él nos quiere llevar con estas nuevas perlitas que nos está mostrando con estos estudios que está traduciendo Juan, ¿sí? Mientras tanto, pues Welsh nos lo muestra de esta forma un poco más resumida, ¿no? Porque acá el enfoque que Él nos quiere mostrar es que la palabra vivificados juntamente es aquí y ahora, es en este cuerpo mortal. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo. Posteriormente, en Romanos 12, el apóstol vuelve a retomar el tema y dice que somos transformados por medio de la renovación de la mente, lo cual se expresa en Efesios 4:23 como siendo la renovación del espíritu de la mente. ¿Mm? Bueno. Entonces, el dominio del pecado y de la muerte ha sido quebrado. Cristo es ahora quien tiene el dominio, siendo que el dominio sea el verbo griego kurieu y Señor la palabra griega kurios, es decir, que esto tiene la misma raíz. Nosotros entonces reconocemos el señorío de Cristo presente y actualmente. Y al hacerlo así, hacemos con que sea gloriosamente posible para la vida que ahora vivimos en la carne. ¿Mm? Que se manifieste y anticipe este poder de resurrección y la gloriosa victoria que reside en el concepto Señor. Es decir, que cuando nosotros reconocemos el señorío o el gobierno de Cristo presente y actualmente, le damos realmente vida al concepto Señor. ¿Mm? Ahora se ve más vivo esto, realmente. Nos dio vida juntamente con, es la vida ahora que tenemos. Es una muestra en garantía de la gloriosa futura, la gloria futura en los siglos venideros, ¿sí? Porque la palabra nos dice que juntamente nos resucitó y juntamente nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Pero esto es una muestra en garantía. O sea, esto lo podemos vivir aquí ahora en este cuerpo mortal como garantía. Por eso nos dice la palabra que las arras, tenemos las arras, ¿verdad? El misterio de Cristo es de hecho la base del misterio de la iglesia. Fue resucitado y sentado en los lugares celestiales, así como los miembros de su cuerpo también lo fueron. Antes de que se dé una palabra de exhortación, incluso antes de que se mencione una sola referencia al andar dignamente, se habla al creyente como si estuviera ya sentado, que esto ya lo vimos, por una obra comenzada y terminada. ¿Mm?
La vida, entonces, que ahora se vive en la carne mortal, no se refiere a aquel bendito tiempo de gloria de resurrección. En otro tiempo estuvimos bajo el dominio de la muerte a causa del pecado que moraba en nosotros, pero ahora, tiempo presente, hemos pasado de muerte a vida por causa del Espíritu que mora en nosotros. La manifestación de su vida en nosotros es un sentido muy real, algo espontáneo, es decir, no requiere ningún esfuerzo nuestro. ¿Mm? La regla imperiosa no es esforzarnos, sino confiar, no depender de nuestra fuerza, sino de la suya, de la fuerza de su poder que energiza mi hombre interior. El Padre, poco a poco, nos llevará a comprender esta verdad. Tan pronto como comprendamos esta verdad, cesaremos de esforzarnos y abandonaremos toda simulación de la carne. Cuando cesan nuestros esfuerzos, se manifiesta con libre naturalidad nuestra vida misma. Son la expresión no forzada, sino espontánea de nuestra vida interior en Cristo. Entonces, esto es lo que llama la escritura vivificados juntamente con, que recordemos que solo está escrito en Colosenses y en Efesios y está en este gran ministerio, misterio escondido desde antes de la fundación del mundo, o sea, está para nosotros ahora. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá. Y esto era lo que les quería compartir en este día. Entonces, bueno, si tienen preguntas o quieren hablar acerca de este magnífico tema, están abiertos. Entonces, Bueno, Carita, antes de que se me vaya la paloma, bueno, voy a insistir en algo. Voy a retomar una frase que tú acabas de decir, que aquí y ahora en este cuerpo mortal. Entonces, insisto, ya lo voy hilando mejor y entendiendo porque pues nosotros estamos puestos en este tiempo con un propósito muy grande y es ganar nuestro premio Corona. Sí, o sea, digo yo, el propósito de Dios con nuestras vidas hoy es que nosotros apropiemos estas maravillosas verdades, porque de esa apropiación y de vivir, ya sabiendo que estamos vivificados, de vivirlas hoy depende nuestro premio. Y es lo que es la lucha y es nuestra pelea hoy. Entonces, quiero volver atrás. ¿En qué sentido? Entonces, dijiste aquí y ahora en este cuerpo mortal. Entonces, vamos a hablar de ese cuerpo mortal. Todo inicia, hablándolo obviamente a grosso modo, con que Cristo fue predestinado por causa del pecado. O sea, estamos hablando desde antes, para que vayamos entendiendo un milímetro, una micra de cómo fueron las cosas. O sea, Dios me encanta porque Él tiene todo bajo control y mira el tiempo que le toma a uno ir entendiendo. Entonces, obvio, en ese amor, Él antes de todo, pues, predestina a su hijo por causa del libre albedrío, que habría hombres que iban a decir sí y habría hombres que iban a decir no, y vendría el pecado, por supuesto, el libre albedrío. Entonces, en esa predestinación, hablando de nosotros hoy, este grupo aparece, un grupo muy especial, porque es un grupo al cual son dadas las recompensas, el premio, ¿sí? Digamos, hoy para nosotros. Entonces, el cuerpo mortal o de carne tiene dos propósitos para nosotros hoy, digo yo, pues, de lo que puedo entender. Un propósito es para salvación, o sea, decidir si quiero pertenecer a la familia de Dios o no. Y eso Dios ya lo aseguró y ya lo hemos entendido. Entonces, en Cristo, que fue predestinado, nosotros hemos sido hechos salvos.
y vamos bien, vamos dentro de ese 99%, exageremos, que Dios ha asegurado él mismo ganarle la partida con el sí. ¿Qué queda? Queda esto que estamos viendo. Ese Cristo en este cuerpo de carne tiene la otra parte y es ganarnos nuestro premio recompensa. ¿Qué es esto? Exactamente como lo veo yo hoy, es tener esa identificación con Cristo hoy, sentirme vivificada, entender muy bien que ya todo quedó crucificado en la cruz, por eso es que ningún esfuerzo mío vale la pena porque ya todo está, entonces es entenderlo y vivirlo. Y las 7 identificaciones que tú acabas de decir, diría yo que cuando uno logra interiorizar y apropiar, saber que hoy estoy vivificada y que por supuesto tengo ya la garantía de ser resucitada, que yo creo que no tenemos duda, que voy a ser ascendida y estoy sentada y apropiarlo, y por supuesto que estoy manifestada, que es nuestra esperanza. En ese momento ya he tomado la segunda parte, que es que Cristo fue también predestinado para ser mi recompensa hoy, así como lo estás diciendo, en este cuerpo mortal. Entonces, es una invitación para todos nosotros renovar, volver a retomar que está en juego nuestra vida futura, es poder reinar con Cristo y yo creo que va a ser primero en un cuerpo maravilloso y yo no sé qué más tendrá Dios. Entonces es de nuevo buscar esa motivación y entender que no se trata así de bueno, pero no, mira tan sencillo, es yo sí me siento identificada con la cruz, me siento identificada, he apropiado mi vida a esto, porque de ahí va a depender que yo pueda retener esa corona para mí. Entonces, bueno, era como verlo de esta manera y entender un poco el porqué el cuerpo de carne. Sí, porque pues entendiendo porque uno a veces dice, ay, pero ¿por qué tenemos que Dios en Cristo, Él no quiere ni siquiera que suframos como lo hacemos. Él ya lo solucionó desde el primer día, desde antes de crearnos, Él sencillamente esperaba que nosotros permitiéramos que Cristo viviera nuestra vida hoy por cada uno, que le permitiéramos, porque pues ese fue el plan de Él, dicho de una manera, bueno, sencilla. Eso era. Gracias. Sí, Amparito, me parece bellísima esta intervención que has hecho porque de hecho tiene mucho que ver con mucho más adelante otro estudio, otro artículo que es respecto a ese Cristo que tú has hablado y además del Señor como tal, que pues ya sería como mucho más adelante que lo veremos muy seguramente con con estos estudios que nos está compartiendo Sara, porque también lo dice además en este libro de Welch, pero también en estos artículos que nos está enviando Juan, porque me pareció fabuloso esa parte, porque realmente, por ejemplo, no lo había visto, pero pues no me quisiera adelantar tanto a este tema que muy seguramente más adelante lo vamos a ver, pero pues cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad de alimentarnos, cada uno en su relación personal que tiene con el Padre a través de Cristo, con el Espíritu, con su palabra viva, eficaz, todo esto. Y pues el Padre a través del Espíritu nos va mostrando todo esto con todas estas enseñanzas y esto que estamos recibiendo. Y como dice muy, muy someramente, como para decirlo, en Cristo, como dice Amparito, está toda la salvación de la humanidad, prácticamente. Y todos pueden decir, sí, en Cristo, estoy en Cristo, pero realmente cuando nosotros nos centramos a esa parte, a ese Señor ya resucitado, ya cuando nos apersonamos
de todo esto que el Padre nos está dando, ya ahí es donde se vivifica prácticamente todo esto que el Padre nos está dando. Porque en Cristo podemos decir en Cristo sí, pero igual seguimos con un pie por decir en el mundo y uno decir soy en Cristo, bueno, en fin. Pero cuando ya nosotros nos centramos en todo lo que el Padre dejó en Cristo como Señor, ahí vemos ya nosotros la grandeza y se nos abre todo ese panorama que es prácticamente lo que dicen en estos artículos, lo que dice la palabra como tal de ese andar, de ese andar de nosotros. Y es donde nosotros nos pegamos y es donde también Pablo nos muestra cómo esa balanza que me pareció bellísimo, que lo pude entender mucho mejor con este artículo, la balanza y el fiel de la balanza, que fue algo maravilloso que me detuve ahí también un momento para poder ir y profundizar, porque es que eso es lo bello, ¿no? Cuando nosotros, como decía Sara, nos alimentamos, porque la mente la debemos alimentar definitivamente para nosotros poder accionar o Ujú. allá o acá. Porque si nosotros no alimentamos, pues, ¿cómo vamos a decir, cómo vamos a accionar eso? Pues simplemente no lo hacemos, seguimos andando por donde estamos andando, porque es lo que nos alimenta. Si es el mundo, pues es el mundo. Y si es los asuntos del Padre y todo lo que Él nos está mostrando, pues es eso, más que lo otro, porque igual sabemos que estamos acá. Entonces eso depende del alimento que cada uno de nosotros, como lo decía también Pablo a Timoteo en su última epístola, de esa relación. Porque después todo encadena, una de las cosas que me parecen maravillosos de todo esto que el Padre ha dejado es la importancia del cuerpo como tal, porque la importancia de nuestra relación con el Padre es bellísima, de ese Cristo vivificado es magnífico porque es lo que nosotros prácticamente manifestamos hacia afuera. Es ese Cristo cuando ya está vivificado en cada uno de nosotros, se manifiesta. Y como dice Amparito, después de que uno conoce todas estas cosas, uno dice, "Uy, pucha, todo lo que yo he luchado, todo lo que no he hecho, todas esas luchas que uno libra en la vida y todo eso, porque uno mismo es el que se pone yo, como hombre, como naturaleza caída, como todo. Y finalmente cuando nosotros ya vemos toda esta gracia, todo esto que el Padre nos está dando y vemos cómo Él cubre todas las situaciones y absolutamente todo, y es una paz, que es esa paz misma que hemos visto, es esa tranquilidad, esa paz, y ahí es donde nosotros entramos a concentrarnos en cada una de estas cosas que el Padre nos está dando y dejamos de luchar tanto como lo estábamos haciendo. Entonces, es maravilloso ya cuando ya Sara más adelante lleguemos todos como eh, en este tema, pero ahorita viéndolo a través de los artículos es verdaderamente algo bellísimo el saber que cada una de estas cosas en el Señor, en ese Cristo como Señor, que también me pareció fabuloso cuando ver esa diferencia de al inicio, cuando Pablo inicia. em, Prisioneros en Cristo o de Cristo, en Cristo y Cristo. después en el Señor. Entonces ver esas dos diferencias, wow, porque ninguna palabra, ni una mínima letra a través del Espíritu Dios la puso por, "Ay, pongamos esto acá por si acaso". No, cada palabra allí está totalmente identificada con Él a través de Cristo. Y es ese espíritu de sabiduría, de luz que nos está dando, esa pequeña luz que nos da cada día, es la que nos está en este momento fortaleciendo a nosotros en esa relación con el Padre y a través de este cuerpo que es tan importante también al tiempo,
porque somos estos santos apartados, escogidos, bueno, todo lo que ya hemos visto a través de este tiempo, como con ese gran amor el Padre nos lo ha venido mostrando. Y pues la invitación es esa, ¿no? Alimentarnos de su palabra viva, cada uno de nosotros, y ver que esa mina que nosotros vamos explorando poco a poco y vamos profundizando, saca siempre esa luz y esos grandes tesoros que cada día el Padre nos está dando. Y no son para, como decía Juan, para atesorarlos y tenerlos ahí, porque como nos damos cuenta, el Padre nos ha venido muy sencillamente a través del Espíritu y por ese Cristo dándonos, 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 pero no nos sentimos, pues, mejor dicho, que ya no dice, no, ya no quiero más esto, no, tanta cosa, me voy a volver loca. No, es algo que nos va llenando, pero asimismo nos va poniendo tan livianos en su presencia que, que es maravilloso. Vale, muy bien. Bueno, yo solamente voy a decir algo un poco que para mí es importante, para Dios es importante, o sea, es como el centro también y se llama reconocimiento. Reconocimiento o apropiación de las cosas que Dios tiene en este momento para la iglesia, el cuerpo único, para este gran secreto. Y cuando nosotros pensamos en esa palabra reconocimiento, apropiación, es cuando le prestamos toda la intención. Resulta que la intención es una palabra también bíblica y tiene que ver con los fonemas. Me encantan estas palabras porque siempre nos han acompañado, pero ahora encajan perfectamente. Resulta que cuando nosotros llegamos al punto del reconocimiento es porque ya hemos meditado varias veces la palabra, la hemos masticado varias veces hasta que se vuelve se intenciona. Y cuando se intenciona es cuando son pensamientos mucho más elaborados y es ahí donde nosotros podemos reconocer lo que ya somos en Cristo. Y toda esta actividad, que es lo que hemos visto y lo que cosas mucho más altas que nos ha mostrado Welch en los últimos artículos, donde ya sabemos que Cristo es la cabeza y estamos en mansedumbre y humildad, es la que nos permite, lo que decía Amparito, poder estar en esos 7, en esas, ya se me olvidaron si eran 7 o 6. 7 identificaciones. Asociaciones. Asociaciones o identificación con Cristo. O sea, vamos hacia allá, ¿no? O sea, es vivir, vivificados es básicamente vivir nuestro llamamiento aquí y ahora. Básicamente es eso. Y es bellísimo. Porque a medida que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer, pues a esa misma medida nos vamos despojando de las cosas que no nos dan fruto. Entonces, bueno, nada, es simplemente yo siento que cada uno, Dios a su tiempo, nos va a ir mostrando y nos va a ir llevando cada vez más a ese punto maravilloso que Dios quiere que nosotros probemos antes de ser manifestados arriba en gloria. Eso era todo lo que quería compartirles, Juan. No sé si tengas algo para compartir. Sí, bueno, a mí, qué sé yo, todo es genial. Me ha encantado el final de tu enseñanza. Siempre que te aparezca un esfuerzo tuyo, sabemos que ahí no está lo que Dios quiere. Esto es el camino de la gracia. Y esto no puede ser con esfuerzo. Uh-huh. Y es esa vivificación
que hace la cabeza en nosotros. Por tanto, estamos viendo cosas muy altas y muy sublimes, y es normal que queramos agarrarlas todas para nosotros y que sean nuestras. Y es un buen deseo. Pero antes de tu deseo tienes que tener en cuenta que Dios tiene mucho más deseo. Hay un deseo más perfecto y poderoso. Él es poderoso para hacernos ver estas cosas. Y Él es mucho más tierno de lo que podemos imaginarnos. Él es mucho más insondable. De manera que nosotros es eso, no podemos sondar a Dios, sino que tiene que ser Él dándose a conocer. Es verdad que está escrito. Y es verdad que esa palabra es viva, pero todos tenemos un pasado que nos parece que nos falta hacer algo para conseguir que estas cosas sean nuestras. No, esto es un hombre nuevo, esto es una nueva creación. Y esa mansedumbre y humildad es lo que permite que Cristo te vaya enseñando las cosas progresivamente, sin esfuerzo ninguno, y tú las vas asimilando y reconociendo y viendo la perfección que decía Sandra. Ya llegó a ver que cada palabra está allí puesta como originalmente. Por supuesto que hay estas palabras griegas, quien las conoce es genial, y sin entenderlas todas, pero ahora comenzamos ya a conocer un Padre que es perfecto en todo lo que hace, de tal manera que cada una de sus palabras. Qué bonito lo que ha estado compartiendo y lo que va a compartir, me imagino, Amparo, porque es precioso. Fíjate, el cuerpo mortal, y no es de los títulos que tiene Jesucristo, es exactamente, Él es Salvador y Señor. Entonces, hay una gran parte de gente que lo quiere como Salvador y son salvos a sí mismos. Y por eso está escrito en Corintios, justo en una epístola del periodo de los Hechos, que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. En el futuro, todos serán, todos dependiente, por supuesto, de cada uno, de la medida como cada uno quiere realmente mantener a Cristo en su vida. Pero todos van a ser vivificados. Y ahí tenemos los diversos cuerpos y las diversas resurrecciones. ¿Quién va a resucitar en el trono blanco? ¿Quién va a resucitar en la parousia cuando Él venga en la segunda venida? ¿Quién lo va a recibir en el aire? ¿Y quién efectivamente va a aparecer en gloria cuando Él se manifieste? Y que es prioritaria esa esperanza y la que estamos aprendiendo. Esto es genial, porque todos van a ser vivificados. Pero cuando llega al misterio, no dice todos serán vivificados, sino que ya fuimos sentados juntamente con Cristo, ya fuimos resucitados juntamente con Él y ya fuimos sentados con Él en gloria. De manera que ese reconocimiento sin perder de vista, dice Dios, lo que éramos en otro tiempo, porque eso nos hace ser lo necesariamente humildes y mansos para no acusar a nadie, para no enaltecernos nosotros, para admitir a Cristo. O sea, Él no nos hace esto para que, qué sé yo, no, Él hace... Todas estas enseñanzas, Él lo que quiere es darse a conocer más a ti, porque es a medida que lo conocemos que efectivamente todas estas cosas van haciendo, encajando en su sitio y
es maravilloso. De manera que alguno que pueda estar en esta reunión, que se sienta, que no llega a reconocer estas cosas, que no se preocupe para nada. Es Cristo la cabeza y es Cristo el que personalmente tiene que edificar a cada uno de los miembros. ¿Okay? Me encanta cómo lo hace Charles Wells, es decir, me encanta porque está explicando algo y tú dices, madre mía, cantidad de cosas, y después siempre hay un momento en que dice, pero todas estas cosas habitan en Cristo. Y en nosotros tan solamente tenemos una pequeña degustación de lo que va a ser nuestra vida futura. Y ahí, ¡boom!, cae todo otra vez, ¿no? Y después se pone a analizar otra vez la misma palabra y ¡boom, boom! Y tú dices, no, estoy escribiendo aquí cosas que no las van a entender la gente, ni yo mismo me está viendo y ¡boom! Pero todas estas cosas habitan en Cristo. Y nos hace caer al sitio y decimos, ¡buah, qué maravilla! Porque volvemos entonces otra vez un poco para atrás y vamos leyendo. Entonces vamos viendo cómo el Padre nos está enseñando. Y esto sí que es cierto, produce una novedad de vida. De manera que uno no se ocupa en pecar o dejar de pecar. ¿Entiendes? No. No. Eso ha sido desactivado. Y llegamos a reconocerlo. Hay una novedad de vida, hay una energía nueva. Una energía no significa que sea... sí, antiguamente éramos la energía, nos llevaba a cumplir nuestros deseos, a buscar nuestras no sé cuántas, ¿no? Pero ahora se ha descubierto algo nuevo, algo que tiene mucho que ver con el creador que ha hecho estas cosas tan hermosas que tenemos aquí al lado. Por eso ahora vemos, todo ese poder en el gran amor que Él tiene con cada uno. Y luego cómo nos junta y cómo hace viva su palabra. Vamos a la palabra no por trabajar ni por esforzarnos o porque Él va a hacerlo más rápido. Nada de esto es cierto, sino tenemos un gusto enorme de ir a la palabra para verificar lo que nos está también enseñando, gradualmente y sobre todo sin dejar nunca ese gran amor que tiene por nosotros. O sea que es siempre limitarlo a todo esto que estamos aprendiendo está en Cristo y no en nosotros. Y eso ciertamente produce esa humildad y mansedumbre. Porque nos acordamos de lo que éramos en otro tiempo, nos lo pide nuestro Dios. Hay otras cosas que dice que olvidemos, olvidar lo que queda atrás en el sentido de, efectivamente, antes pensábamos que era el esfuerzo y eso es para olvidarlo. Ujú. Aquí hemos llegado a un sitio donde Dios dice sentados juntamente con Él. Hay una actitud mental que Él es el que produce esa energía en nosotros para aquietarnos, para descansar, para mostrarnos todo lo que Él es. Y eso es, como dijo Jesucristo, la vida ionian, la vida que vamos a vivir es que vamos a conocer a nuestro Padre cara a cara. Y es verdad, y Él se está dando a conocer. Y aunque sea por espejo, es maravilloso. Genial. Queda uno un poco así como sin palabras, ¿no? Pero bueno, no es eso. No sé si alguien más quiera preguntar. Dolly, Sonata, Nunzi, Amparito, no sé si quieras añadir algo más. No, Sarita, no, señora. Por ahora no. Bueno, muy bien. No sé si Dolly, Sonatilla o Nuncitas quieren preguntar algo, o está todo claro.
que la idea es que vayamos avanzando cada 8 días en poder asentar estas verdades, poderlas digerir, poderlas masticar, que cada día sea. Aló, Sí, te escuchamos. aló. No, pues muy hermoso todo lo que ustedes nos están compartiendo y pues realmente hoy me pareció más entendible cuando se habla de las identificaciones, de las 7 identificaciones con Cristo. Sí, entonces para mí eso no es que sea novedoso porque ya lo había escuchado, sino es como trabajar en mi mente cada una de esas identificaciones con Él. ¿Sí? Y lo entiendo más, como hablamos hace 8 días, que me quedó muy claro que no es formar a Cristo porque Cristo ya está formado, sino es identificarme con Él en su muerte, en resurrección, en todo lo que ustedes hablaron hoy que ya lo sabemos. El sentarse con Él y vivir en la vida plenamente con Él, identificándonos en cada uno de... Yo siempre me preguntaba, ¿cómo así que estoy muerta juntamente con Él y juntamente resucitada? Siempre como que me lo preguntaba, ¿no? Yo decía, ¿pero cómo? ¿Sí? Pero pues obviamente, como tú lo decías, Pablo no murió, pero él se identificaba en su muerte. Entonces, es esa identificación espiritual. Es ese poder uno elevar su mente al punto de estar identificado con Cristo en todas estas características que nos describen hoy. Entonces, ¿no? Maravilloso porque definitivamente la lectura de todos los artículos ha sido muy lindo, muy provechoso. Sí, Muy obviamente, como yo lo dije, pues yo voy poco a poco y he tenido que repetir algunas. Pero es grandioso porque es un enriquecimiento de Efesios y una mirada más profunda al libro de Efesios, que es la carta magna para nosotros. Así es. Son 6 capítulos que le dejan a uno pues con la boca abierta. Si hasta ahora estamos viendo la parte doctrinal, o por lo menos yo no he llegado a la parte práctica con los artículos que Juan ha enviado, pero no más con lo que tenemos, eso es grandioso. Muchas gracias porque es un alimento espiritual a pesar de las cosas que se dan alrededor y a pesar de lo que vivimos, pero como como esa inyección diaria, ¿no? De que no tengo que mirarlo alrededor, sino tengo que mirar lo que tengo en Cristo y no todo lo que yo tengo en Él. Es eso lo que quería decir hoy. Sí, digamos que, bueno, quiero aportar una cosita ahí en lo que tú estás diciendo. Cuando nosotros hablamos de estar identificados con la muerte de Cristo, es poder reconocer en mí y llega digamos, hay una parte que se llama como el entregar o el arrepentimiento o el entregar o el vaciarse, como lo queramos llamar, es reconocer que yo puedo, que Cristo tiene la capacidad en mí de yo entregarle todo, entregarle mis problemas, ahí es donde yo entrego la fuerza, ahí es donde yo dejo mi esfuerzo, lo dejo ahí clavado en la cruz. Y cuando nos sentamos es porque yo ya le creo a Cristo que Él tiene la capacidad en mí de resolver y de ir más allá de lo que mi mente puede ver. Por eso dice que los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. De tener yo la capacidad de reconocer que Dios en Cristo en mí puede solucionar y puede hacer en esta vida, en este plano, lo que yo no puedo. Esa es la parte experimental, o sea, yo poder entregar todo cuanto situación, problema, proyecto, lo que tengas, enfermedad, lo que sea, es entregar toda mi fuerza, sentarme y dejar que Él haga. Entonces, esos son como la parte un poco, a grosso modo, la parte experimental de esos 7 pasos o de esas 7 identificación que tenemos con Cristo. Sonatilla, cuéntanos, acá abrimos el micrófono para Sonata.
Bueno, yo llegué nomás 1 hora tarde, pero de lo que pude pellizcar, a ver si pude pues captarlo poquito, o si no me pueden orientar. Y qué pena con ustedes, pero No, pues para tranquilo. no irme como con a dormir como con este vacío. Entonces, mirando Efesios, lo que me queda acá de lo que alcancé a escuchar es que nos toca de alguna manera desmantelar el orgullo que tenemos. Nos obliga a reconocer que no somos los arquitectos de nuestra propia salvación. Porque yo antes, de alguna manera, uno piensa que uno es como si uno tuviera que acallar mi voluntad, pero pues ya no es acallar, sino tengo que alinear, ¿sí? Mi voluntad a la voluntad de Dios. Y esto ya lo hacemos como un acto de fe, o sea, no es un esfuerzo personal. Entonces, la victoria que nosotros podemos tener en esta relación que tenemos con Cristo no es el resultado de nuestros esfuerzos, sino el poder de Dios activado por nuestra confianza en Él. Y esa confianza en Él es la fe. Sí, me encanta. No, sí, sí, vamos a ver, sí, es exacto, es bueno que llegues a ese punto, que no, en absoluto podemos ser los arquitectos de la salvación, eso es algo como, eso es todo la obra acabada, eso es lo que aprendemos, ¿no? Aprendemos porque Él nos da esa luz, es decir, esto es una obra acabada desde el principio, por eso Dios nos habla el final desde el principio, cuando dice, fuimos muertos con Él, como hemos aprendido. Esto no fue literal, porque Pablo siguió viviendo, es como ha explicado Sara, ¿no? Ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Bueno, entonces si es Cristo que vive en él, pues entonces Pablo había desaparecido y ahora era Cristo. No, no, no. Todo esto ciertamente es un reconocimiento de Pablo que él propio lo explica iluminado y por inspiración divina. Y efectivamente nosotros, sabiendo primero esto, dice en Corintios, que fuisteis crucificados juntamente con él, él lo ha hecho, él lo hizo en su obra acabada, nos llevó a cada uno de nosotros a la cruz, no tuvimos que pasar por ella, y también nos sepultó. Y esto para enseñarnos, así destruí yo el cuerpo del pecado que tú eras. Nada de esto hacemos nosotros, está hecho. Esto está hecho. Y juntamente entonces te resucité, te ascendí y te senté conmigo. Esto es lo que creía Pablo. Y ahora lo que él vive en la carne, lo vivo en la fe, como tú has explicado, del Hijo de Dios. Así mismo, ahora yo estoy vestido de la justicia de Dios, tengo por cabeza a Cristo, que me enseña todas las cosas, de manera que este vacío, este quitarme las cosas, aparece naturalmente. O sea, nosotros ciertamente en un tiempo decíamos, ¡buah! No merece la pena que le oculte nada a nuestro Dios, todas las cosas permanecen desnudas. Entonces llega un momento que esas cosas también pasan a ser un rudimento y lo que hay ahora es lo que está escrito, los frutos de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, comienzan a aparecer y a asentar en tu vida, de tal forma que es como estaba explicando Sara ahora, es todo su labor en nosotros, que es que, ¿cuál es nuestra parte? Es disfrutar de la confianza de nuestro Dios, de que Él es capaz de hacerlo. Siempre que fijemos los ojos en nosotros mismos, nos vamos a ver desapuntados, porque no vamos a llegar ni a ningún sitio. Y otra cosa que he escrito esta semana y que es importante, el don es Cristo.
Cristo es el don y Él reparte a cada uno conforme Él quiere. Y por supuesto ya no son las manifestaciones que estaban en la iglesia primitiva de Hechos, porque eso estaba para explicarle al pueblo de Israel que estaban los discípulos que tenían esas manifestaciones, sanaban a los enfermos, levantaban a los muertos, hablaban en lenguas, profetizaban en las reuniones. Todo esto era para enseñarle a Israel que estos estaban embebidos de un espíritu y que lo que querían es que Israel se arrepintiese. Y entonces volvería Jesucristo y reinaría y enseñarían la verdad por todo el mundo. Bueno, martirizaron a todos. Igual que hicieron con Cristo, acabaron con los discípulos. El único que se mantuvo hasta una edad avanzada fue Juan, que escribió el Apocalipsis. Y no se sabe cómo terminó. Pero bueno, los demás todos fueron martirizados, igual que hicieron con Jesucristo. Y esto de que Juan se quedase es precioso porque hay una parte que nadie entiende de los evangelios, que es cuando llama a Pedro aparte y dice, ¿y qué de este? Y Pedro se refiere a Juan, dice, si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te da a ti? Es decir, tú ocúpate de lo que yo te voy a decir, y era que se ocupase del rebaño. Lo que él tenía iría a quedar hasta la venida y los discípulos pensaron, este no va a morir. No, él quedó vivo para escribir el Apocalipsis que trata de la segunda venida. Es precioso, es genial. Pero lo que os quería comentar, que es precioso, tanto en aquellos dones que eran manifestaciones del Espíritu, es cierto, dones espirituales, hoy son personas, hoy los dones son personas. Asimismo, hoy hay evangelistas, pastores y maestros, están disponibles y los reparte Cristo como Él quiere. Pero sean estos dones o los que había en la iglesia primitiva, hay algo que todos los dones tienen en común. Y está muy bien explicado en uno de los artículos que escribí. Y sobre todo recuerdo el de la parábola de los talentos. Y esto tiene que ver cómo. Antes ha dicho, o pensamos nosotros, yo crezco muy lentamente, ¿eh? Yo soy, tengo una propensión a que no cojo todas las cosas, que voy muy lento, no manifiesto el crecimiento que tiene este o que tiene aquel. Estas son las comparaciones del corazón de los hombres que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere del nuevo hombre. Sin embargo, nuestro Dios sabe que tenemos esa venda en nosotros mismos y entonces nos enseña. Y su palabra en los talentos está perfecta, porque Él estaba satisfecho con el que tenía 10 talentos, que le dio los 10 talentos. ¿Entiendes? Y le dice, bien hecho, siervo mío, entra en el gozo del Señor. Pero estaba igualmente satisfecho con el que tenía 2 talentos y produjo otros 2. Y recibió el mismo, bien hecho, mi siervo, entra en el gozo de mi Señor. Y hubiera estado igual que el que tenía un talento hubiese producido un talento, pero ese lo guardó en tierra. ¿Entiendes? Ese lo guardó en tierra. No le produjo lo que él ciertamente quería. ¿Qué esto significa? Hay algo que Efesios está escrito para los santos y fieles. A la medida que tú puedas mantenerte fiel a la cabeza en esa conexión, es igual que crezcas poco que crezcas mucho. Vas a crecer como Él quiere, conforme a la medida del don de Cristo.
Y de hecho esto es por lo que nosotros vemos. Entonces, Pablo, ¿cuándo voy a llegar yo a ser como Pablo? Probablemente nunca. Pero sí puedo tener la fidelidad de Pablo. Eso es genial. Y no tengo que compararme. Él hizo un trabajo impresionante de 10 talentos. Yo tengo uno. Y lo que él quiere es que haga uno. No quiere más. Eso es genial, porque esto nos habla de la ternura de nuestro Dios, en no compararnos con este o con aquel o con cual. Tu labor es ser fiel, mirando a Cristo, que es tu cabeza, sea como sea. Esa fidelidad sí que tiene que ver con tu fe individual de cada uno. Y eso la podemos hacer todos sin esfuerzo ninguno. Y la verdad es que lo hemos estado haciendo siempre, por la gracia de Dios. Porque ciertamente Él te está diciendo, yo te escogí, sabía que eras mi hija amada y que ibas a creer el misterio. Y eso es lo que te está dando. A tu paso, nunca comparándote con nadie. Somos un cuerpo. Acá hay algo maravilloso, Juan, que con lo que tú dices me acaba de demostrar Dios, y es una cosa linda, y es, la palabra dice que para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, esto de estar vivificados en este cuerpo mortal es para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, es para que nosotros podamos reconocer y ver ese Dios amoroso, mejor dicho. O sea, el regalo, o sea, Él nos quisiera como decir, es que aquí estoy, y Él se pone feliz porque nosotros estamos creyéndole a Él y no creyéndole al mundo. Él se pone feliz, por eso es que cuando nosotros ponemos toda la fe o toda la credibilidad y toda el reconocimiento y lo dejamos ser, pues es que uno, así como dice, pues deberíamos probarlo, ¿no? Pues cuando tú lo pruebas, es que eso es así. Es maravilloso porque él instantáneamente, o sea, lo da, cuando ya llega. Entonces, digamos que es esa, ¿no? Por eso me encanta lo que dice Juan, porque todos tenemos la misma medida de Cristo. Todos tenemos la misma medida de Cristo, pero depende de mi voluntad o mi libre albedrío comprobar en esta vida la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la gran diferencia. Es eso. Bueno. O sea, lo que vimos en el Padre Perdonador, ¿recuerdas esa felicidad con que él salía a encontrar a ese hijo precisamente porque él lo estaba buscando? Porque ya había entendido que no, fuera de él no encontró. Entonces, ese gozo del Padre cada día de recibirnos como vengamos, como estemos, es inigualable. Y lo último que quería añadir es la labor de Cristo, y siempre debemos considerar que Cristo energiza todo el universo. ¿Sí? La energía que nosotros tenemos en todas las formas proviene de Cristo. Él es el que está sosteniendo absolutamente todo. Y dentro de ese universo está cada uno de nosotros. Así que Cristo es el encargado de darnos ese aliento de vida, de sostenernos cada día el aliento de vida. Y por supuesto, de energizarnos esos pensamientos en Él, porque es su misma energía. Entonces, siempre es lindo pensar que todo es suyo, porque su mismo aliento, o sea, él me lo está regalando, me lo está prestando de alguna forma para que yo piense en Él y energiza ese pensamiento, porque todo, absolutamente todo, toda la masa de este universo, lo que hay, está sostenido por Cristo en la energía.
hablándolo físicamente. Sí, el Maravilla. primogénito en el que se hizo todo. Una de las cosas que quería compartirles también es que el Padre es tan amoroso también y muy eficaz en el momento de respondernos a través del Espíritu cuando nosotros entramos en esas conversaciones con Él. Y eso es muy bonito porque así como lo explicaba Juan con los talentos, sea poco, sea mucho, pero cuando nosotros le preguntamos al Padre que nos dé esa luz, esa guía, eso, el Padre nos responde. Y y ha sido bellísimo y lo quiero, pues quiero compartirlo muy amorosamente porque siempre últimamente es así como lo ha hecho el Padre a través del Espíritu. Yo decía, Padre, pero esto de los dones, antes de recibir el estudio que Juan nos envió hoy, entre ayer y hoy, yo decía, pero esto de los dones, Padre, esta multiforme gracia que habla de esos dones, pero ¿serán esos dones de antes? No, o sea, esas cosas que yo le decía, Padre, dame esa pequeña luz a través de este espíritu y esto, y ¡pum! Llegó el estudio porque de hecho, estaba yendo a la palabra, leía esta parte, leía esta otra, pero eh, siempre pidiéndole a Dios a través del Espíritu esa parte de entender esos dones, ese don, porque es el don, no es el don. Y eso fue maravilloso hoy leyendo. Yo decía, Dios mío, gracias por esas respuestas que nos da tan magníficas, tan maravillosas. Y eso es para mí, es personalmente algo maravilloso porque una de las cosas que antes yo le tenía como medio susto y medio cosa era como, ay, pero eso cómo hace, que les he compartido, cómo hace Amparito y Sara y Juan y cómo hacen para saber tanto, cómo hacen que esto, que... Y no es el Padre el que nos da ese querer cómo hacer, pero es muy sencillo ya cuando uno inicia a profundizar en él y en sus asuntos y cuando ya estamos como en esa sincronización, el Padre nos va dando y es una cosa maravillosa a través de ese espíritu, esa pequeña luz que nos va dando cada día, es algo maravilloso y siempre nos responde de una manera tan amorosa que uno queda prácticamente, mejor dicho, solo dándole la gloria a él porque es así, ¿no? Era pues Ujú. Así prácticamente eso es, último que quería compartirles. así es, Sandrita. Maravilloso. Y por último, Sonatilla, tú hablabas de alinearme con Cristo. Y más que alinear es entregar tu esfuerzo, entregar nuestro esfuerzo, porque alinear el hombre natural o alinearme es como alinear, porque ahí hay una pequeña, está un hilo muy delgado. Por ejemplo, cuando nosotros decimos una oración cualquiera, ¿no? Como un ejemplo, gracias, Padre, no sé, algo, voy a poner algo, un ejemplo material como para poder entender el ejemplo, ¿sí? Como que tú dices, gracias, Padre, por ese carro rojo, marca no sé qué, que si sé más, porque tú me lo vas a dar, etcétera. Eso es tu control, es tu mente la que está diciendo lo que quieres, pero no le estás entregando a Dios para que Él haga lo que Él quiera. Es un ejemplo muy básico, pero no es alinear, es entregar todo tu esfuerzo, todo tu deseo, o sea, entregarlo y dejar que Dios sea el que sostenga tu vida. O sea, la final, lo lindo de que Cristo gobierne nuestro corazón es que, como decía Juan, es instantáneo y al mismo tiempo se cae solo. O sea, los deseos que tenemos hacia el mundo se van deshaciendo solos por la fuerza y el poder interior, o sea, la fortaleza
que nos da Cristo en el hombre interior. Eso se va desvaneciendo solo sin dolor, sin esfuerzo, sin nada. O sea, llega un momento en que tú ya no deseas tantas cosas afuera, sino deseas más bien cosas hacia el fondo, hacia el interior de la mente de Cristo, hacia la profundidad, para conocer dice la palabra que es la plenitud de Dios. Cuando veamos Efesios 3, eso va a ser una bomba, porque son unos procesos y unos pasos que hay en Efesios 3, donde nos va a llevar a la plenitud de Dios, que es igual el cuerpo, pero es mucho más grande que el cuerpo de Cristo. Y aparte de eso, me encanta el cierre de ese versículo porque es donde dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y eso está disponible en esta vida aquí ahora. Es decir, Él nos da todo. Y miren, nosotros hemos estado estudiando bueno, alguna vez leímos algo de Müller, de George Müller. Es un gran ejemplo. O sea, es que yo he estado esta semana leyendo sobre él para hilarlo, para meditar y ver cómo hacía, y era un hombre sencillísimo, que él mismo estudió la escritura y aplicaba, ¿sí? Y toda su vida la vivió en la fe de Cristo. O sea, confiadísimo, esperaba a que llegara la provisión en todos los sentidos. Entonces, es una cosa que uno dice, sí es posible, sí se puede, ¿sí? Pero bueno, nada, es un ejemplo ahí divino que uno también podría como leer, investigar, en fin. Bueno, maravilloso tiempo. No sé, Y solo otra cosa, es que, porque él dice, todo lo que le pidamos en su nombre, él nos lo da, pero es todo lo que está de acuerdo a su voluntad. Y una de las cosas que sí que podemos pedir, como antes pedíamos estos deseos que teníamos y demás, es entendimiento. Uy, sí. Es entendimiento. Y esto es algo que esperamos que Él nos dé el entendimiento. Y a su tiempo apropiado, y como Él lo hace amorosamente, claro que tiene que descender esa luz. Y tiene que comprender. Y cuando lo vemos, decimos, es que es tan fácil, es tan alto, no tan amoroso, como te llega, que cada vez que te vivifica un versículo que tú has leído probablemente, pero ahora es fresco, es nuevo. Por tanto, esa petición le agrada muchísimo. Así es. Padre, quiero entender qué es esto del poder de la resurrección, vivificándome. Padre, quiero entender, quiero conocer mejor. Esa es una oración como la de Salomón. Por eso es que es toda la palabra. Cuando le pidió, pídeme lo que quieras. Y él le pidió sabiduría y entendimiento. De manera que las cosas, el Espíritu nos da absolutamente todo, mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Y ahora ya reconocemos que las cosas nuestras son las bendiciones espirituales. Padre, dame entendimiento, yo quiero conocerlas. Eso es importantísimo. Muy importante. Además, es un deseo que trae Dios con nosotros, conocerle más, mejor. Maravilloso. Solo les quiero compartir un momento la pantalla. Quiero compartir esto que me encantó, me pareció fantástico. ¿Qué es esto que dice este hombre acá? Que son como sus palabras antes de morir, que dijo, un día en que morí completamente. Morí a George Müller y a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o crítica. Morí a la aprobación o censura de incluso mis hermanos y amigos. Y desde entonces he procurado solamente presentarme a Dios aprobado. Y me encantó. Por eso la dejé acá, porque es eso, ¿no? A veces uno con ejemplos, bueno, Dios le va mostrando a uno
le va mostrando por diferentes cosas y es la vida que uno lleva individualmente con el Padre. Bueno, maravilloso día. Solo otra cuestión, porque de los privilegios que el padre me dio fue escribir la biografía de George Muller, que fue preciosa, con lo que aprendí inmensas cosas, ¿no? De cómo confiaba en nuestro Dios. Pero hay un capítulo de quien escribe su biografía, que lo conoció, en que habla de su físico, porque esa fotografía que hay ahí es horrorosa, no coincide nada. Él decía que era un hombre imponente, con una apariencia en su vejez. No sé si alguno lo habéis leído, o sea que esa fotografía no representa nada a George Muller. Era un personaje que el tío con 90 años con una parece que era autoridad, como están los hombres de Dios de Salomón y no, Moisés. No, a Abraham, ¿no? Cuando le prometió que tendría un hijo y él decía ya estaba como muerto, pero todos estos hombres llegaron siempre al final de la vida no perdían su vigor a sí mismo. Y esa fotografía no me gusta nada, porque yo escribí la biografía y Dios lo conservaba, que decía que imponía de su paz, la paz que él tenía, ¿no? Y era majestuoso, era Cristo dentro de él. Y no hay que copiar, porque ese hombre tuvo un don específico y libró a miles de niños de la calle, confiando en Dios, pero nadie puede hacer que ese sea tu don. Eso fue también precioso. Estas biografías es genial que examinarlo todo y retener lo bueno. Lo bueno es ver la fidelidad que él tuvo, ¿no? Es que se acabó. Yo quiero que Cristo gobierne en mi vida y eso es presentarse aprobado ante Dios, es como nos dice. Procura con diligencia presentarte aprobado ante Dios y no querer copiar a nadie, sino que Dios te ha hecho a ti particularmente diferente. Y eso es hermoso. Y eso es el cuerpo. Eso es el cuerpo. Así es, Juan. Así es, maravilloso, los puedo explicar muy bien. Bueno, genial esta reunión de esta noche. Bueno, no sé si quiere alguno cerrar con una oración o si alguien quiere decir algo más. Sí, Sarita, hago una oración. Y adicional, igual, hay muchas de las cosas que Juan ha traducido, muchos artículos también, que bueno, esta semana me voy a poner en la tarea de ver si los puedo subir ya a internet, porque de hecho esa biografía de Müller, que es extensísima, que la tradujo Juan, y está esa parte que me acuerdo mucho, está también en audios, que son como unos 30 audios, yo creo, que es también, como dice Juan, retener lo bueno de cada una de estas cosas que nosotros, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Que es lo que también está disponible. Y bueno, amadísimo Dios, verdaderamente te damos la gloria y gracias por todo, absolutamente todo lo que se ha hecho en Cristo y ya está prácticamente consumado, porque el primogénito, Padre, en el que se hizo y se creó absolutamente todo. Gracias, Padre, por ese amor con que cada día nos contentas y nos invitas a enamorarnos más de ti, de ese Cristo vivo, de tu palabra, por ese Cristo, por ese Espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento que nos estás siempre procurando y que nos sigas procurando, Padre, para todas estas grandes perlas que estamos recibiendo de parte tuya, porque sabemos en este momento ya y somos conscientes de esa formación que tú nos estás haciendo hacia esa perfección.
Gracias, Padre amado, por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, por este cuerpo maravilloso y amoroso al cual pertenecemos, y por esa cabeza, Padre viva, a la cual estamos sujetos. Y gracias, Padre, porque nuestros caminos son tus caminos en este momento, Padre. Y estamos mirando hacia arriba, Padre Santo, como tú verdaderamente lo has deseado, y estamos procurando, Padre Celestial, a través de ese Espíritu maravilloso, estar allí siempre con esos ojos de Cristo, Padre, iluminados. Gracias, amadísimo Dios, por esta noche, por esta reunión, que verdaderamente son de tanta edificación, Padre, y nos une cada vez más, porque estos asuntos y estas cosas las podemos solo hablar en este momento con nosotros, entre el cuerpo, porque muy seguramente para hablarlo afuera, tantas cosas nos tildarán, como dices tú en tu palabra, como de locos o bueno. Pero gracias, Padre, porque tenemos la posibilidad de estar con cada uno de nuestros hermanos en Cristo, reuniones y edificándonos unos a otros, Padre. Gracias, amadísimo Dios, porque esta edificación llega a través de la cabeza que es Cristo. Y te dejo dicha esta oración en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Sandrita. Gracias. Gracias. Entonces, gracias, Juan, Nunci, Dorita, A ustedes. Sonata, Buenas noches. y Amparito, Buenas 5 noches. minutitos aquí. Sí, señora. Adiós, buena semana. Buena noche. Buenas noches para todos y gracias. Para todos. Gracias.